buenas desde México, Tlaxcala, México, mejor dicho. Hoy quiero platicarles algo que desde el otro día que les quiero comentar, que va relacionado con las microvioletas africanas. De hecho, he querido aprovechar ahorita que terminó por florecer, o mejor dicho, acaban de empezar a florecer dos de mis variedades que se parecen, de hecho, si se dan cuenta, pero que su flor es de las dos familias contrarias, que son los tonos rosados y los tonos violáceos. En este caso, no sé si alcancen a ver, tiene el corazón en la parte de adentro, un tono violeta, ligeramente morado, así en realidad digo porque en las cámaras normalmente luego no se termina por ver bien. Ahora les muestro la otra, que es de la familia de los rosados. Muy bonita. Pero bueno, lo que quiero ahorita mostrarles es lo siguiente. Me habían hecho una ocasión una pequeña pregunta por ahí, digo pequeña porque fue muy rápida mi respuesta, con respecto a las violetas, en cuestión de cómo tenerlas, digamos, ya en una maceta mayor. Quiero mostrarles esto. Esta es una violeta del tipo micro, todavía aún más pequeña que las que les mostré. Sin en cambio lo tengo en una maceta que es mucho mayor que en la que las tengo normalmente. Y es muy diferente el aspecto que agarran. De igual forma, acá tengo otro ejemplar que ya está más recio, si se dan cuenta, si lo alcanzan a notar, tiene mucho mayor tamaño, pero está en un pequeño recipiente plástico con orificios a su alrededor y con un hilo que utilizo para lo que es el autorriego, cuando obviamente pues la debo de poner, incluso está húmedo. Pero bueno, esta hoy la voy a utilizar como ejemplo. Independientemente de las macetas que nosotros utilicemos, como algunos utilizan de estas chiquitas o ya las tienen de cerámica, a mí me gusta que después de cierto tiempo, ya teniendo un cierto cuerpo, digamos, las puedo yo agregar a una pequeña maceta donde puedan ir creciendo poco a poco, ya que muchas de estas violetas tienen un detalle. Son, o sea, por el tipo de híbridos que tienden a extenderse de un lado a otro. Por ejemplo, la primera que les estaba mostrando, que es la que voy a utilizar de ejemplo, esta es hermana de otras 5 que tengo del mismo tipo. Sin en cambio, la planta era una sola cuando yo la compré. Vamos a empezar. Vamos a poner este aquí como ejemplo, hacia el fondo, para que ustedes te puedan ver las otras variedades pequeñas que tengo acá, pues para que los por lo menos. Antes que otra cosa, vamos a empezar poniendo algo en nuestra mesa de trabajo, donde vayamos a estar o lo que vayamos a hacer, para no ensuciar, porque sí a veces es problemático estar ensuciando y estar limpiando. Más así nos evitamos tanto trabajo. Ahora bien, vamos a utilizar una maceta que sea conforme a lo que nuestra violeta requiera. Esta, si se dan cuenta, está excedida. Se supone que es un 20% en cuestión de las violetas estándar, como es en este caso. Es un 20% del tamaño de la maceta, que viene siendo una quinta parte, digamos, del mismo, del cual vamos a quitar alrededor para poder introducirla en la nueva maceta. Sin en cambio, en este caso, tenemos que hacerlo en una maceta más pequeña todavía. ¿Se dan cuenta? Diferencias de tamaños muy grandes. Ok, vamos a empezar. En primer lugar, lo que vamos a hacer con nuestra macetita es checarnos que los orificios de la parte de abajo estén perfectamente libres, y si no, en este caso, ya sea con la ayuda de un cúter o de alguna herramienta de corte del que ustedes prefieran, pueden empezar a botar estas partes donde tenga el plástico todavía plástico o cerámica, digamos, todavía la tenga sellando el orificio. Después, con el unicel, que ustedes ven acá, vamos a hacer lo siguiente.
Las violetas, en el caso de las micros, son muy susceptibles en cuestión de humedad. Con tantito se hace feas. Entonces vamos a evitarnos problemas de humedad con el proceso de vacío en el fondo, introduciendo trozos de unicel, generosos en este caso, para poder ir acomodando el fondo, a modo de hacer un fondo que esté a hueco, para que cuando el agua pase por acá, no se estanque en esta parte, sino salga completamente. Ya terminé. Se dan cuenta que no fue mucho lo que utilicé. Ok, pasamos a un lado de nuestra violeta. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, vamos con la parte del sustrato. Yo ya tengo aquí parte de mi sustrato que normalmente utilizo, que es pura hojarasca, se dan cuenta. Y vamos a empezar. Detalle, si en su hojarasca y todo ese tipo de abonos que ustedes manejan tienen estas cositas que son hojas y ramitas, procuren echarlas al fondo, que no sean demasiado grandes. Las ramitas, ¿por qué? Porque van a hacer un pequeño espacio para que no se apelmase, digamos, la tierra al fondo y evitemos problemas de humedad. Es cuestión de que me bote todo el fondo del sustrato que estoy preparando con el fondo. Bueno, hacemos primero una capa. Procure que no se vea el unicel. Que más o menos tiene que quedarme el espacio suficiente para poder meter a mi violeta, que más o menos el 20%. No sé si se alcanza a ver. Creo que no, pero más o menos para que noten dónde están mis dedos. Que es más o menos hasta donde están aquí por fuera mis dedos, que es una tercera parte. Se supone que son 20, pero bueno, podemos hacerlo en excepción porque el cambio del sustrato no es tan exacto. Ahora bien, ponemos a un lado el sustrato y procedemos con lo siguiente. Vamos a checar nuestra violeta, de qué forma o qué parte la vamos a acomodar. Removemos un poco el fondo con las manos, en el caso que sea plástica, hacia alrededor y vamos a botar. ¿Se dan cuenta? Ahora, quiten las hojas que estén maltratadas en la parte de abajo. E incluso boten un poco del sustrato que tiene a las orillas para poderlo empezar a acomodar. Okay. Remuevan un poco la tierra y vamos a acomodar nuestra violeta. Procuren centrarla. Rellenamos perfectamente. Aquí sí eviten esto, los trozos de madera, lo que tengan, para que no, no maltraten la violeta. Sobre todo porque hay que acomodar la tierra a modo de que la planta quede cubierta completamente, sin espacios de aire para evitar problemas con la raíz, porque la podemos resecar y eso le haría más daño. Yo tengo una tijera. Vamos acomodando. A modo de apretar un poquito para poder ir checando los huecos que tengamos en la parte de acá. Es importante que no se los dejen porque cuando se acumula el agua, ahí es donde va a rascar y va a ser un hoyo, lo que después le provoca que se mueva la violeta o incluso
tenga problemas de resequedad por ese tipo de agujeros. Mucho cuidado al manejar la planta porque las hojas pueden romperlas ya que están muy pequeñas. Pero bueno, aquí vamos intentando poco a poco. Es un poquito más tardado el irla acomodando porque es en pequeñas cantidades. No es como la violeta de las otras, que agarro un trancazo de tierra y pues se lo podía ir acomodando sin otro problema. Sino en cambio acá no, porque tengo que cuidar mucho el no botarle, o tirarle mejor dicho, lo que son sus hojitas a la planta. Porque si no, si así el tamaño que tiene le boto alguna hoja, imagínense, se va a quedar sin nada. Entonces, por eso es que es un poquito más tardado. Pero usted tenga paciencia, esto va poco a poco. Ahora, ya que haya sido eso y rellenada las orillas, procuren apretar y ya habrá quedado su plantita. Entonces, ya solamente falta, este, cuando empieza a secar un poco el sustrato, regarla y dejarla crecer. Ahora, dense cuenta de dónde estaba a dónde la estoy acomodando. Ahora, lo que va a hacer la violeta es empezar a llenar toda esta parte de raíz. Claro, es la diferencia de un estándar. Un estándar necesita una maceta de cierto tamaño que no exceda sus dimensiones de la misma planta porque si no se dedica a crecer la raíz. En el caso de estas variedades, cuando ellas crecen la raíz, crece también la planta, todo alrededor e incluso saca chupones o nuevos hijos, digamos, y se empieza a extender a modo de que se haga una mata más ancha. Esa es una de las diferencias de cultivo en las violetas africanas en cuestión de microvioleta y de violeta estándar o mini. O sea, en las micro son semejantes a una rastrera, dependiendo también la variedad y cómo lo ven ustedes. Pero bueno, les dejo aquí mi ejemplo y espero que les haya gustado. Y ese es un tip más para las violetas de casa y pues ya saben, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hasta luego.